Bueno, pues buenas tardes. Estamos en el segundo miércoles, ¿no?, de este año 2015, en este aula de formación permanente que, como su título indica, pues por sus frutos los conoceréis. Ya empezamos con el autor del libro, que era Laboa, ¿no?, Juan María Laboa. Y la idea era, pues, dar a conocer un poquito a aquellas personas que a lo largo de la historia, en la Iglesia, han sobresalido precisamente por su vivencia del amor o de la caridad, ¿no?, que es la palabra que se inventaron los cristianos para hablar del amor de Dios, ¿no?, porque la palabra amor parece que estaba muy gastada, ¿no? El amor de caridad es el amor más parecido, o es el amor que Dios nos tiene, ¿no? Y bueno, hoy nos toca un plato fuerte. Yo vengo con mucha ilusión y vengo con muchas ganas, ¿no?, de escuchar y de acercarme a través de Severino a la figura de San Francisco de Asís, que yo creo que es admirada y querida hasta por los que no son creyentes, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad de unir y bueno, como yo digo siempre, el diablo separa, y hoy hace falta, no sé, fuerzas que nos unan y no veamos siempre lo que nos separa, sino lo que nos une, ¿no? Incluso en esta sociedad tan enfrentada por ideologías y por tantas cosas, ¿no? En fin, yo tengo mucha ilusión. Y de Severino, ¿qué puedo yo decir? Quizá hay aquí quien lo conoce mejor que yo. Él era profesor, dice, cuando yo ya entré a estudiar en la Facultad de Teología, pero que somos casi, ¿no? Él era profesor, pero yo era alumno, ¿no? En el año 77 yo empecé a estudiar teología en la facultad y ya estaba él de profesor. Siempre se ha destacado por ser un hombre, no sé, muy franciscano, ¿no?, muy libre, muy espontáneo, con una profundidad y con una frescura, pues que yo creo que él ha recibido también de esa espiritualidad franciscana, ¿no? Y nada, pues darle la bienvenida, decirle que le agradecemos mucho que se haya prestado a venir aquí. Y yo qué sé, si queréis, pues le damos un aplauso para que se sienta querido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar compartiendo con Cáritas esta reflexión que hago en voz alta. No es un tema nuevo el estar con Cáritas. Ya en los años 90 nos dedicábamos a acompañar en la formación permanente de Cáritas en los arciprestazgos. Aprovechamos para ver muchas de las zonas de Granada, coincidiendo entonces con el servicio que hacíamos en la diócesis de Pastoral Juvenil. Y la verdad que las experiencias de formación de Cáritas aquellos años fue muy rica. Supongo que en esa misma clave sigue Cáritas. Lo que pasa es que después de 10 años fuera de Granada, pues el hilo yo no he ido continuándolo, pero seguro que por lo que veo estáis en esa clave. Una de dos, o nos formamos o nos deformamos. Y en cristiano el que no avanza retrocede. Así que vamos a intentar siempre avanzar, porque eso nos ayudará a tener creatividad y audacia en el marco del servicio. Por consiguiente, voy a intentar ser más o menos fiel al guión que os he pasado. Hablaré todo más una hora, acabada la hora corto, y si uno quiere algo comentar, bien. Os he pasado también un tríptico del Cristo de San Damián, con el que comenzaré enseguida a hablar, con el fin de darle también a este tono un clima de alguna manera orante, que no es muy común, porque las conferencias tienden a ser más una reflexión, normalmente a veces desenganchadas de la experiencia orante, pero yo quiero incorporar la reflexión orante a nuestro encuentro, porque somos personas que hemos escuchado de alguna manera la voz del Señor y queremos también recurrir a Él. Si Francisco descubrió al pobre en el marginado y en el leproso, es porque también a la par, hablamos del año 1205-206, siglo XIII, se encontró con ese Cristo que le volvió loco y que le dijo: Francisco, repara mi iglesia que amenaza ruina. Y entonces Francisco tuvo un revolcón enorme, un revolcón que le duró por lo menos 3 años, del año 1206 al año 1209,
donde fue cuando tuvo la experiencia del Cristo de San Damián y la experiencia del leproso. No podía ser de otra manera de uno que es discípulo de Jesús y que no pretende otra cosa que vivir la sabia locura del Santo Evangelio. Por eso a Francisco de Asís sabéis que se le conoce como el Alter Christus, el otro Cristo, el santo que más se apareció a Jesús porque no pretendió otra cosa que vivir el Evangelio. Y además él decía a sus hermanos en el testamento: quiero que los hermanos lean el Evangelio a la letra, sin interpretación. Bien, por eso os invito a que cojáis el tríptico y en la última página, en el reverso del todo, encontráis esa oración que él es la primera oración posiblemente que le escribe, la más original, la que él comienza a dirigir al Señor siempre que él se pone en camino y en búsqueda. Es una oración donde le pide al Señor fe, le pide esperanza y le pide caridad. O sea que prácticamente todas las virtudes cristianas. Y si hablamos de caritas, de caridad, de servicio, pues qué menos que pedirle al Dios caridad, al Dios amor, que sea Él también el que ilumine nuestras pobrezas, nuestras fronteras y nuestras periferias para tener unos ojos bien abiertos para ver, como veis, que son los ojos de ese Cristo de San Damián que tenéis en vuestra mano. Así que, si os parece bien, rezáis conmigo o yo con vosotros la oración ante el Cristo de San Damián, que dice así, todos juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que santo unidad, mandamiento. Amén. Unos pocos entrantes más, que es lo que indico en el número 1 del guión. Unos pocos entrantes más aparte de los orantes. Cuando Francisco comienza la conversión, se hace una serie de confrontación en su vida de valores, de ideales por los que programar su vida, y se encuentra con un tú con mayúscula que cuestiona la misma raíz de su yo. Hacer penitencia para Francisco es crear un espacio libre interior. Mañana me voy con 60 laicos, muchos de Granada, a hacer ejercicios espirituales a Chipiona. Más de 60 laicos nos enganchamos para hacer 3 días de silencio interior. Es una demanda muy preciosa del momento actual del laicado, un mundo al que a mí me apasiona, para hacer justo ese silencio interior y acomodar nuestra existencia, acomodarla a las exigencias del Evangelio. Francisco se abre a un tú que es absoluto, a un tú que se hace pequeño y concreto luego en el tú del leproso, del cual hablaré, del necesitado, del que está al margen, y desde ese tú marginado y orillado descubre su yo defectuoso y deformado, y se hace iconoclasta impecable de un yo para que emerja un tú, un Dios. Pasa del yoísmo al omnipotente, pasa del yo al tú. Y ese proceso de conversión fue tan arduo para Francisco que digo que le dura menos 3 años. Y hablamos de cuando tenía él 20 años, la primera juventud, en los albores del descubrimiento, diríamos, de la vida adulta. Está convencido de que la raíz del fracaso no reside tanto en el hombre cuanto lo que anida en el corazón. Porque, como bien se dice en Cáritas muchas veces, como mejor se ve es con el corazón. O como dice el Principito en el Saint-Sup, en el Principito, lo invisible es aquello que anida en el corazón y que realmente se hace visible en el encuentro con los demás. Por eso, entrar en penitencia para Francisco rápidamente es vivir la directriz del Evangelio. Estamos en Cuaresma, pues qué menos que tengamos unos entrantes cuaresmales, entremos en penitencia, que exige la penitencia estar siempre alerta, ser centinelas y reempazables de la vida, de toda vida, porque toda vida tiene dignidad, respeto, reconocimiento,
altura, diríamos filiación, por ser hijo de Dios. Por consiguiente, la vida en penitencia para Francisco, atención, no está dominado por la tristeza, la penitencia, sino por la alegría, por la luz y por la certeza de que el hombre cambia a mejor. Hacer penitencia es crecer para ser más guapos, según Dios. Y ya sabéis que para Dios lo más guapo es lo que no cuenta, lo que está marginado, lo que no tiene dignidad, lo que está al margen, lo que es impuro, 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 como los leprosos gritaban cuando estaban fuera de la ciudad. Y lo impuro es lo que el Señor hace puro a través de los signos y de los gestos. Así que Francisco penitente es este hombre alegre, danzante, libre, evangélico, salvado, se siente salvado y hace que su vida haga un reajuste, un cambio interior, una aproximación, aproximarse al proyecto del Señor. Y en este marco, Francisco comienza a descubrir que el Señor se le va a hacer presente a través de algo que para él era amargo. Él estaba acostumbrado a ver. Vivía en Asís, económicamente funcionaba bien, cabalgaba frecuentemente, conocía muy bien los alrededores de Asís, conocía muy bien la ciudad, no andaba falto de asunto, con lo cual tenía como mucha libertad para poderse mover. Y decía que cuando él se acercaba al mundo de los leprosos se tapaba la nariz porque no era un buen olor y muchas veces daba el rodeo, parecido a lo que acontece en el texto del samaritano. Solo el samaritano es el que mira, los demás ven y dan el rodeo. Perdón, damos el rodeo. Solo los que miran con ojos del corazón son capaces de permanecer. Los demás normalmente damos el rodeo porque vemos, pero no miramos. Bien, entonces Francisco, en el encuentro que tiene con el leproso, descubre los grandes marginados de su tiempo. Constituye para él un lugar donde se da cuenta que está desviado, que está equivocado, se da cuenta que en la categoría de encuentro él la había perdido, él iba a su encuentro, a su rollo, a su actitud personal, no había salido al encuentro de los demás. Y entonces Francisco sale al encuentro del leproso porque antes había sido, atención, había sido encontrado por Dios. Uno sale al encuentro del leproso porque antes es encontrado por Dios. Si uno no es encontrado por Dios, es posible que luego todos los leprosos de ayer y de hoy huelan mal. Y cuando huelen mal, da mucha peste. Y entonces estás muy poco tiempo permaneciendo en el servicio. Si uno está encontrado por Dios, uno hace el servicio desde Dios y se deja lavar los pies por Dios. Y cuando uno se deja lavar los pies a través de Jesús, es capaz de lavar los pies a los demás. Si uno no ha sido encontrado por esa experiencia, haremos luego simplemente cosas puntuales que serán importantes, pero difícilmente se podrán sostener. Francisco nos enseña, pues, desde la frivolidad de la vida cotidiana, que es imposible descubrir el valor del tú que habitualmente el otro intentamos evadirlo y rechazarlo. Por eso quería poner ahí un texto que estamos escuchando estos días en la liturgia, no lo voy a leer, pero sí voy a leer un pedacito nada más del texto de San Mateo que hemos leído esta semana en la liturgia y también del profeta Isaías, capítulo 58, donde se nos habla de quiénes son los pobres, los marginados, desde el punto de vista bíblico y cómo lo dice Francisco. Leo el texto de Mateo, ahí tenéis la cita, os suena mucho, pero el tema no es que suene, el tema es que resuene. Ojalá hiciéramos como un silencio interior para que la palabra de Dios resonara fuerte en nuestro interior. Dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia preparada para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero, me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá:
en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo lo dice Francisco en el Testamento? El Testamento es de las pocas cosas que escribe Francisco. Francisco es uno de los santos que menos se ha escrito y es de los santos del que más se ha escrito. Francisco dice así en su testamento, nada más empezar: el Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Por eso he comenzado dando unos rasgos de la penitencia. Porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos, y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Los 3 primeros versículos de su testamento. Reflexión bíblica, texto franciscano, aplicaciones hoy a la espiritualidad minorítica de los que se hacen pequeños y pobres y optan por la minoridad o por la pobreza. Los franciscanos elijan hoy el trato con los pobres y marginados, ya sean individuos, grupos de personas o todo un pueblo. Colaboren en la erradicación de la marginación y de toda forma de pobreza que son consecuencia de la ineficacia y de la injusticia. Así que Alfonso, como delegado de todo este servicio de Cáritas, cuenta con los franciscanos como siempre, porque es nuestra identidad y como queremos estar siempre en la Iglesia, porque dice Francisco que él lo que tiene se lo debe al Señor y lo ha recibido en la Iglesia, gracias a Dios que nos ha dado Iglesia. Y gracias a Dios, dice Francisco, también en el Testamento más adelante, que nos ha dado sacerdotes, porque gracias a ellos se nos da la Eucaristía. Y si no recibiéramos la Eucaristía, que es el amor por excelencia, no tendríamos el alimento permanentemente cotidiano, danos hoy el pan de cada día, que sea luego la prolongación del alimento que damos a los pobres. Porque los pobres no solamente les damos el alimento, diríamos, material, sino también hemos de dar un paso más para darles el alimento espiritual, de lo cual habla también frecuentemente en este momento Francisco el Papa. Andamos con los 2 Franciscos. Un breve comentario para profundizar en estos textos de Francisco, en estos 3 versículos del texto de Francisco. Ahí me voy a quedar un poquito. Muchos de los biógrafos modernos destacan la importancia que tuvo el proceso de conversión del joven Francisco, su gradual aproximación a los pobres. Gradual aproximación. Esto es un proceso, Y un proceso que dura toda la vida. Por si acaso alguno piensa hacer las cosas así rápidamente. Sin embargo, no suele considerarse esta actitud como respuesta a una revelación cada vez más clara y apremiante de Dios que lleva a descubrir el ideal de la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se convertirá para Francisco el centro de su vida según el Evangelio. Por eso, para Francisco de Asís, el hecho de haber llegado al encuentro con Cristo pobre a través de los pobres, en este caso de los leprosos, ilumina su manera de entender el misterio de la encarnación y del seguimiento. Francisco mira el seguimiento de Jesús desde la óptica de Cristo, pobre y crucificado. Son como los horizontes, el punto de vista de Francisco de la palabra de Dios, mirar a Jesús pobre y crucificado. En este aspecto, la conversión de Francisco no constituye ninguna novedad. A lo largo de las páginas de la Biblia encontramos que Dios se revela en el pobre. Así lo demuestra la elección de la historia del pueblo de Israel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así insiste el encuentro con el pobre, que es el camino seguro para encontrarse con Dios. Y leo lo que estos días escuchamos en la liturgia, el miércoles de ceniza y esta semana otra vez. Sabéis que ayuno quiero yo, dice el Yahvé, romper las ataduras inicuas, dejar ir libres a los oprimidos, partir el pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo
y no volver tu rostro ante el hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora y se dejará ver pronto tu salud. Entonces llamarás a Dios, te oirá, le invocarás y Él te dirá, aquí me tienes. Dicho en el lenguaje del Evangelio de Juan, el que no ama al prójimo a quien ve, ¿cómo amará a Dios a quien no ve? Ir al hermano pobre, en el más amplio sentido de la palabra, es ir a Dios. El camino para ir al Padre es Cristo, el Hijo del Hombre, y el camino para encontrar a Cristo es el pobre, como él mismo lo ha afirmado en el texto que acabo de leer de San Mateo. El pobre es el sacramento de la presencia de Cristo, en medio de vosotros y en medio de la Iglesia. No es que a Francisco no le preocupen antes los pobres, antes de la conversión. Sus primeros biógrafos lo describen como una persona sensible, desprendida y generosa, pero su actitud ante ellos es la típica de un burgués. Y los burgueses suelen actuar del siguiente modo. Tratan de remediar la necesidad dándoles un puñado de dinero, normalmente lo que sobra, sintiéndose superiores a ellos, sin ponerse en el lugar del otro. Quizás eso que también el Papa Francisco está diciendo de los pastores de la Iglesia, pero también se puede aplicar a los animadores de Cáritas o a los catequistas, que dentro de las comunidades y de los grupos humanos tenemos que tener tres posturas. En alguna ocasión ir delante, abriendo camino, imaginaos en el mundo de la pobreza, de las pobrezas, de las fronteras. En otros momentos ir al lado significa hacer relaciones de fraternidad, de encuentro, de comunión, de diálogo, de escucha, de colaboración, de dar y de recibir. Y en otros momentos ir detrás, recogiendo lo perdido, lo último, etc. Yo cada día que subo las montañas, para mí cada año las montañas son más altas. Y cada vez me quedo más atrás para recuperar a los perdidos y pronto me recuperarán a mí, porque no llego. Francisco no había descubierto todavía que más que dar es preciso darse. Del dar al darse, digo en el guión. Darse es ponerse a nivel del hermano, en medio, al lado o detrás. Ponerse al lado del hermano es precisamente lo que descubrió en el encuentro decisivo con el leproso. Un encuentro que le supuso, con la ayuda de la gracia, un esfuerzo supremo para vencerse a sí mismo, precisamente en aquello que más le costaba. Aunque el joven Francisco sentía lástima por los leprosos y enviaba limosnas para ellos, procuraba evitarlos por todos los medios. Sentía auténtica repugnancia ante ellos. Luego haré alguna aplicación a nuestra diócesis de Granada y a nuestra ciudad. Y esto fue así hasta que un día, cabalgando por la llanura de Asís, le salió al paso el leproso. Francisco entendió que era el momento de darle a Cristo la prueba decisiva de su disponibilidad para responder a la voluntad, porque le había preguntado muchas veces a Cristo de San Damián, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se le puso al huevo la oportunidad, perdón por la expresión poco académica. ¿Qué quieres que haga? Venciendo todos sus temores y sus repugnancias, Francisco se bajó del caballo, puso unas monedas en la mano del leproso y le besó la mano. El leproso, a su vez, le besó la mano al bienhechor. Francisco prosiguió entonces su camino con el alma llena de un sabor desconocido, llena de un inmenso gozo. Leo en paralelo el texto de Marcos que hace alusión a este mismo pasaje.
Os suena porque se ha leído hace 2 semanas en la liturgia del domingo. Y acercándose a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano, la tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Cuando Francisco repite la misma experiencia en el siglo XIII de leproso, es porque antes ha leído la experiencia de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y de lo mismo que él ha bebido interiormente, es lo que hace, los mismos signos: bajarse del caballo, darle unas monedas, cogerle de la mano y besarle. Coger a una persona de la mano y besarle en tiempo de Jesús y en tiempo de Francisco, porque el contexto era muy parecido, significa caer en la posibilidad de que a ellos se les pegara la lepra, de que ellos entraran en un proceso de marginación. Por eso a Jesús el cuidar y el limpiar al leproso le va a suponer poco a poco la vida, eso le va a llevar poco a poco a la cruz. Y por consiguiente, porque eran gente que estaban fuera de la ciudad, eran gente apestada, era gente ninguneada, eran personas vagabundas, eran casi como perros, tratados realmente sin ninguna dignidad. Por eso los leprosos se ponen delante de Jesús y después también con Francisco, humildemente, como pidiendo perdón porque están rompiendo el sistema jurídico y legal. Fijaros que están atrapados sin poder salir de su enfermedad. El contacto con ellos molesta, es perturbante, produce inquietud y mucho temor. Extender la mano significa romper todos los tabúes, significa romper fronteras, salir de los aislamientos y significa, sobre todo, convivir con algo que está en la frontera, olvidado y sin nombre. Eso en franciscano se llama optar por la minoridad. Optar por la minoridad es optar por ser el último, y después del último no hay nadie. Uno que opta por los leprosos quiere decir que opta por todos los márgenes como símbolo, con todas las fracturas que uno se encuentre en el camino. Fijaros que incluso los leprosos tenían que ir vestidos con ropa maloliente, cabeza desgreñada, y buscaban por eso ser limpios. En concreto, la limpieza primero era limpieza física, pero en el lenguaje bíblico la limpieza es integral. Se limpia a la persona entera, se la recupera en toda su dignidad. Bien, esto que le lleva a Francisco a ir al centro del Evangelio, significa ir al abajamiento o al descenso. Tal y como había leído en las Escrituras, siendo él de condición divina, se rebajó de su rango y tomó una condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¿Ustedes conocen algún centro educativo, alguna universidad que se atreva a educar hacia abajo? ¿Ustedes en sus familias educan a sus hijos hacia abajo? ¿Y nosotros en nuestras iglesias educamos a nuestra feligresía a crecer hacia abajo? En nuestra comunidad este año, Camino de Ronda 65, vamos a hacer 8 penitencias comunitarias, con una dimensión social en las penitencias comunitarias. Esa dimensión social consiste en que después de la penitencia comunitaria, como hay que reparar la culpa, los hermanos aportan económicamente parte de su economía para los pobres. Este año se han repartido 9.500 euros, creo, ¿no, Manolo?, desde las penitencias comunitarias para los pobres. Porque si la conversión no pasa por el bolsillo y no llega a los pobres, decirle a Dios, perdóname, y si yo no perdono a los pobres y no recupero su dignidad, puede ser que hagamos a ese nivel un sacramento no del todo pleno.
destinado, lógicamente, a los comedores de Regina Mundi, dedicado a los comedores de por aquí, a los comedores de por allá, al Manjayar, y la última penitencia de 1.030 euros de Cuaresma, dedicada a Mensajeros de la Paz, siempre otra penitencia dedicada al Grupo de Solidaridad Atarce, a situaciones de encuentro, con lo cual nos obligamos a salir de nuestra propia plataforma, encontrarnos con otras entidades, crear un tipo de relaciones. Esto lo hemos olido en la lectura del Santo Evangelio según Francisco. En compañía con los leprosos y practicando la misericordia, Francisco consiguió nacer de nuevo, alcanzar una nueva manera de entender la vida. Y por eso se abre a todos, en ser hermano de todos. Por eso él dice, el Señor me dio hermanos. Y si me dio hermanos, el hermano por excelencia es el hermano pobre, porque es el más frágil y el más necesitado. Y por eso también, lo sabemos todos muy bien por nuestras experiencias familiares, dentro de nuestras familias, los hijos, los abuelos, las familias más necesitadas, esas son las más frágiles y a las que más queremos, ¿o no? Nacer de nuevo significa darse a todos sin excepción, pero lo más sorprendente es que el encuentro con los leprosos fue lo que le llevó a Francisco a encontrarse con Cristo leproso. Los pobres son sacramento de este Cristo. Francisco dice, veía en todos los pobres al hijo de la señora pobre, María. Cuando ves un pobre, decía a sus hermanos, tienes delante un espejo donde ver al Señor y a su madre pobre. Y asimismo en los enfermos debes considerar las enfermedades que Él tomó por nosotros como lugar y sacramento de salvación. Y por eso el leproso y el enfermo están muy unidos, están muy cercanos. ¿Y qué hay que hacer con los leprosos y con los enfermos? Primero, aliviar el sufrimiento. Segundo, acercarse, sin prisas, con discreción y con respeto. Sin prisas, con discreción y con respeto. Después, habrá que ayudar a luchar para salir de esa situación. Después, habrá que acompañar para dar fuerzas y colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Después nos comprometeremos a acompañar el proceso, punto de partida, itinerancia, camino y desarrollo, hasta llegar a la autonomía propia de los hijos de Dios. Después habrá que permanecer. El verbo permanecer seguro que tiene muchas resonancias en vosotros, las tiene también muchas en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio donde bebe preferentemente Francisco, como ahí se indica en la descripción de Cristo de San Damián. Escuchar, permanecer, dar confianza, ponerse en lugar, atentos al pobre es tener silencio interior, decir la palabra si procede y llenarlos de gestos, de miradas. En eso tenemos una enorme suerte de tener un pastor en la Iglesia que ahora mismo nos está llenando de gestos, de miradas, de encuentros, aunque, atención, que los gestos pasan pronto. Lo que queda al final es el símbolo, la hondura, la realidad. ¿Quién se acuerda ya de las sandalias del Papa actual? Que fue la noticia de la prensa en las primeras semanas. Acoger, acompañar, reconciliar, curar heridas, dar sentido al sufrimiento, purificar la relación, etc. Por eso hablo ahí del encuentro con el leproso, es practicar misericordia, encontrarse con el Dios que creemos y darle a la vida vida. Para eso hay que salir. Hay que salir. Hay que salir al encuentro. Y hay que tener mucho cuidado para no darnos demasiados encontronazos. Es preferible salir al encuentro porque en el encuentro es donde descubriremos las situaciones. Pero atención cuando salgas al encuentro. En el año 1989 celebraba yo la Eucaristía como todos los sábados desde hace 30 años en la cripta.
en el Camino de Ronda 65 con jóvenes, seguimos celebrando todavía. Acabada la Eucaristía, recuerdo exactamente, vino una chica de unos 18 años y se quedó hablando conmigo en la cripta hasta la 1 de la noche. Una chavala de Extremadura, dedicada a la prostitución, trabajaba en Pedro Antonio de Alarcón. Cada vez que yo pasaba por Pedro Antonio de Alarcón miraba al pub donde ella trabajaba. Algún día me asomé y yo me decía a mí mismo y me reía de mí mismo y del contexto. Si vieran mis feligreses que yo ahora salgo del pub a la 1 de la mañana, ¿qué estarían pensando de este cura? Y ella me dijo, se ve como los curas, no vayáis donde estamos las prostitutas, no esperéis que las prostitutas vamos a llegar a la iglesia. Año 1989. Hay muchos santos que han encontrado a Cristo a través del prójimo y en especial a través del prójimo que sufre. En estos tiempos en que hablamos tanto de revitalización, reestructuración, reanimación, todo lo que queráis, tendremos que releer permanentemente el Evangelio de Mateo 25, porque en el fondo es el lugar de la confrontación del creyente con Dios. Hoy diríamos que todas esas personas son benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. Todas esas personas son lugar de periferia y de encuentro y de fronteras. Las fronteras las tenemos cerca, las periferias las tenemos cerca, las tenemos en nuestros propios contextos parroquiales y eclesiales, y Cáritas roza con ellas permanentemente. Y cuando uno entra en las fronteras, uno tiene que llevar las consecuencias de la frontera. Riesgo, peligro. Estamos muy cerca de las fronteras del norte de África. Ahí tenéis a un franciscano, Santiago Agrelo, que prácticamente es la voz de la Conferencia Episcopal Española, que tiene bastante silencio sobre este tema. Y este obispo, que llegó a Tánger muy asustado, ya de 65 años de Galicia, yo creo que ha tenido un proceso de conversión también para empezar a denunciar la situación que están padeciendo en las fronteras de Algeciras, de Almería, de Cádiz, etcétera, todos los días. Bueno, pues también la Iglesia se hace presente ahí. Salir a las actuales Galileas, a las periferias venciendo el miedo, es lo que nos subraya la alegría del Evangelio del Papa Francisco, que nos invita a salir sin temor confiando en Jesucristo. La misma confianza que le llevó a Francisco de Asís a quedarse desnudo ante su padre y decirle, a partir de ahora, Padre Bernardone, Pedro Bernardone, solo tengo un Padre del cielo. Por consiguiente, a Él me debo y a Él me quiero dedicar. Y a Él lo llevo en los labios, en las manos, en el corazón, a todo lugar. Francisco tenía en sus labios a Jesús y desde Jesús tenía en sus labios a todos los hijos de Jesús, sus hermanos. Pasar, por consiguiente, por esas profundidades del encuentro gozoso con el amor es clave e imprescindible para poder sostener hoy el mundo de la caridad, el mundo de los pobres. Se trata, por consiguiente, de un proceso que de alguna manera nos abarca lo que somos, lo que vivimos y lo que tenemos. Y a ese nivel, al igual que en todas las iglesias tenemos programada muy bien la catequesis y la liturgia, tendremos que programar del mismo modo y con la misma pasión la caridad. Y si no, nuestro quehacer pastoral tiene una descompensación teológica. Y como al final de la vida, si en algo hay que poner el acento es en la caridad, pues cuando estemos asentados en la caridad estamos magníficamente orientados. Y si encima tenemos la espiritualidad del Señor Jesús en la kénosis, la espiritualidad de los santos, en este caso Francisco de Asís, pero podemos seguir más adelante viendo a San Juan de Dios, a San Juan de la Cruz, bueno, y a muchos santos de ayer y de hoy. Paso a indicar el arco iris del amor desde el código franciscano y desde el código de los servidores, que ahí lo indico, solamente lo apunto como unas pistas para poder seguir trabajando o poder orientar nuestro servicio. Si el amor es la gran verdad del hombre,
Si el hombre lo que necesita es amar y creerse aquello que profesa con los labios, necesitamos tener como un test que nos viene del Nuevo Testamento, donde se da la veracidad del amor. Dice Pablo en la carta a los Corintios, que conocéis tan divinamente, que el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, jactancioso, ni engreído, es decoroso, no es interesado, no se irrita ni toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y no acaba nunca. Revistámonos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportación de unos a otros, de perdón mutuo, de paz, de agradecimiento, en definitiva, de amor, vínculo de toda perfección. Por eso Francisco cantaba en Asís y en los alrededores: el amor no es amado. Y cuando el amor no es amado, difícilmente se puede confesar la bienaventuranza: dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos. Por consiguiente, una de las claves en las que tendremos que trabajar en este arco iris del amor, incorporando todo lo que ayude a crecer, es tener conciencia de que empobreciéndonos nos enriquecemos. Francisco dice en la admonición 19, tanto es el hombre cuanto es ante Dios y no más. Luego, cuanto más te empobreces, más te enriqueces. Lo tenemos difícil, porque cuando salimos de este aula o salimos de nuestros templos o de nuestros lugares de trabajo, la sociedad nos está proponiendo lo contrario. Nos está proponiendo el tener, el saber, el fardar, el aparentar, el guapear y todo lo demás. Por consiguiente, necesitamos estar bien enraizados en este despojo de Jesucristo para enriquecernos de Él y servir sin medida a los pobres, aunque luego diré que hay que servir sin medida, pero a su medida. Ser en todo el último, ¿qué ventajas tiene? Ser el último. Yo que llevo 10 años viajando por Andalucía hasta el año pasado, en autobuses y en trenes, por opción, porque venía todas las semanas de Cádiz a Granada a dar clase a la facultad, por lo menos un cuatrimestre, y venía siempre en autobuses y en trenes, primero porque es mucho más económico, segundo porque te rozas más, huelen más los sobacos de los vecinos, charlas con la gente, disfrutas mucho más. Pues tuve la experiencia de subirme siempre el último al autobús, más bien. Nunca había peleas, nunca había ningún problema, luego me sentaba donde me parecía, todos pelean por subir rápido el autobús, al tren, todos corriendo. Nada, quédate el último, no te preocupes, hasta que el último no se monta, no se marcha nunca. Ser en todo el último, desde la más pura minoridad y pobreza, hermanados con lo que significa ser pequeño, sentirse pequeño, pobre y pecador. Y así se define el obispo Alberto Iniesta, que todavía vive. Dice el obispo Iniesta que él es un obispo pobre, pequeño y pecador, y que es un obispo emérito sin mérito. Habría que citar también a estos santos de la Iglesia de hoy, ¿no? Abrazar con cariño la cruz, al sabedor de que es precisamente la bienaventuranza de los fuertes, de los que son capaces de sufrir sin derrumbarse, como Francisco de Asís, consiguen descubrir en la bienaventuranza de la cruz el canto de la verdadera penitencia. Lo que antes me daba asco se me convierte desde la cruz en ternura del alma y del cuerpo. Por eso se convierte en cantor de Dios. Colaborar en la restauración de la persona. Ahí indico número 4. De la persona desde la convicción de que la justicia es imprescindible con todo ser viviente, con todo hombre y mujer que hemos de restaurar en su persona para que pueda ser en verdad un hombre digno, colaborando con su crecimiento, recuperando lo que anda extraviado. A veces esta es una tarea un
poco difícil y cansina. Si uno me dijera, y entonces, Sebe, ¿cómo te atreves a confesar esto de San Francisco hoy cuando tú has quitado la mendicidad en la iglesia de San Francisco? Quitar la mendicidad de la iglesia de San Francisco me supone a mí y a muchos más hermanos, a mí en concreto, para que hablar de mi prójimo, pues que tengo que estar a mitad de los días en la moto, yendo de aquí para allá, a sacar billetes, a acompañar a la gente, a pagar el café y visitar lugares y barrios. Y muchos días recibir alegrías y la última, pues nada, llegar y no presentarte y cantarlo con alegría y volver y perder un par de horas. Y es más fácil aquello que dicen en Granada por lo de la Alhambra, ¿no? Dar limosna a mujer. O es más fácil muchas veces en la vida, pero desde una espiritualidad, decir vamos a dar una ayuda económica, pero no visitar las situaciones de los hermanos que viven en fragilidad. Sí, ahí hay tarea, ahí hay procesos, ahí hay camino, ahí nos queda un camino precioso por hacer. Porque, ¿de qué nos vale, perdón Señor, y Francisco también, Alter Christus, ¿de qué nos vale decir que guapo es el Señor y guapo es Francisco si yo que soy hijo del Señor, hijo de esta espiritualidad, me quedo simplemente imitando y no siguiendo? A Dios rogando, ¿no? Amar a la medida, acogiendo así al propio corazón del sentimiento que Francisco tiene, el amar a los otros como son, no como yo quisiera que fueran. Esta es la prueba más clara del amor. El hermano es un don, y si es un don, gracias. Darse sin esperar recompensa. Por eso con la pobreza no hay más recompensa que ser uno entre tantos. Ser uno entre tantos. Y aún así, nosotros nunca llegaremos a ser pobres, porque dentro de lo que cabe luego tenemos, gracias a Dios, unas familias, unas comunidades. Pero bueno, pues sí podemos empatizar, ser gente cercana, abrir espacios, acompañar. Ser portadores también de paz, haciendo propios los sentimientos de los hermanos. Y ser portadores de paz entre nosotros, comunidades y parroquias, que trabajamos todos juntos por lo mismo, que estamos en el mismo proyecto, que es el mismo reino, que es la misma espiritualidad, que la espiritualidad de la Iglesia no es para una familia, es para toda la Iglesia. Que cualquier santo que cojamos en esta clave, los santos entre ellos no pelean, todos suman, todos aportan lo que tienen para el servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo. Testimoniar con valentía la propia fe. A todo aquel que se confiese delante de nosotros, le diremos también por qué hacemos las cosas, si es necesario, primero con el ejemplo, pero si es necesario con la palabra, también. El mejor modo de evangelizar en franciscano, para eso hemos venido aquí esta tarde especialmente, es fray ejemplo. Todo el mundo lo entiende. Por eso la mujer más sencilla del barrio, las personas más elementales, incluso las personas más simples, pueden ser preciosas joyas en nuestras comunidades cristianas, en nuestros lugares de Cáritas. María, 74 años, mujer viuda en Cádiz, 5 hijos. Hace unos años se acerca a la fraternidad franciscana de la plaza de San Francisco de Cádiz y empieza a hacer por la mañana un servicio de acogida de 9 a 1 y empieza a recoger la ropa, el aceite, la gente que llega a la casa. María, ¿cómo estás? He nacido de nuevo, Sebe. ¿Y eso? Porque antes estaba en casa haciendo la comida a mis hijos, que no les falta de nada. Y ahora me he dedicado a estar aquí con vosotros y con la gente que llega a nuestra casa y me siento una mujer con dignidad, con respeto. Todos me queréis y encima los pobres vienen y les podemos cuidar. Anda, mis hijos, que se las arreglen ellos, están todos casados y tienen dinero. Si luego me quedo todos los días en casa por la noche sola. María es sacramento del encuentro del hombre con Dios. Es la primera visibilidad de los franciscanos en Cádiz. Ella es más franciscana que muchos franciscanos. ¿Cuántas Marías, cuántos Pepitos, cuántos Antonios tenemos en nuestras comunidades? Que habría que tener para con ellos
un sentido reverencial para vosotros formadores y para el destinatario de vuestro servicio. Me quedan 8 minutos. Ámbitos de intervención. Cuando hablo de ámbitos de intervención no voy a ser nada original, pero voy a tocar fuentes que son creíbles de significatividad en el mundo de los pobres. Primero voy a tocar una fuente evangélica, después voy a tocar una fuente del Papa Francisco y después toco una fuente del hermano Francisco de Asís. Y así tocamos como 3 referencias, como 3 traducciones, como unos ámbitos donde podemos nosotros trabajar hoy. Visitar los barrios de los intocables. Nosotros estos meses, desde octubre hasta ahora en nuestra comunidad, estamos paseando con Jesús en distintos barrios donde Jesús nos va presentando distintas realidades, porque Él nos ha invitado a entrar por la puerta, porque hemos escuchado de Él ese texto bíblico de Juan, yo soy la puerta. Y entrando por la puerta de Jesús, semana tras semana nos está presentando distintos barrios. Y hace unos días nos presentó el barrio de los intocables. Paseo de Jesús por los caminos donde Jesús pasó haciendo el bien. Todo comenzó con un encuentro y un envío. Después nos hemos acercado a los que sufren en la vida por distintas circunstancias, enajenados y olvidados. Pero Jesús se acercó también al barrio de los intocables, aquellos que contagiaban con su enfermedad, excluidos y apartados de la comunidad. Jesús comenzó a pasar por ellos haciendo el bien. Los intocables por excelencia, los leprosos, los intocables de hoy y de ayer, las prostitutas, los enfermos del SIDA, los expresos, los gays, los afectados de enfermedades raras, los pobres con corbata, los pobres que tenemos datos por los análisis tan preciosos que hay en Cáritas. El delegado de Cáritas Nacional es compañero mío, le quiero muchísimo, a Vicente. Estudiamos juntos también pastoral en Madrid. Jesús toca a los leprosos y se deja contaminar por ellos. Francisco toca a los leprosos, toca sus manos y siente compasión con ellos. Y dice a sus frailes en sus documentos, no pidáis, vivid de vuestro trabajo y el que no sepa trabajar, que aprenda. Salvo cuando haya pobres y leprosos, pedid de puerta en puerta y poner a esos pobres, leprosos y enfermos en el lugar mejor. No me dedico a leer los textos porque se hace de noche. El verdadero amor atraviesa, pues, todos los prejuicios porque ama a la persona. Como lo dice el Papa Francisco. Lo dice de 2 modos. Primero dice, hay que recuperar la dignidad de las personas. Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente a ellos, necesitamos reconocer también que cada persona es digna en nuestra entrega. No es por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino por la obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen y refleja algo de su gloria. Todo ser humano es objeto de ternura infinita, la ternura de Dios. Y Él mismo, Dios, habita en su vida. Jesucristo se entregó en una muerte y muerte de cruz. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. En cristiano no hay ninguno sin papeles. Hay que tocar las llagas, como Francisco, que sabéis que en los últimos años, en el año 1224, después de la conversión a los leprosos, el año 1205-6, pasado esos casi 20 años, el año 1224, como sabéis, en
tuvo los estigmas de Jesús, por eso se le llama el otro Cristo, porque tiene también en sus manos, en sus pies y en su costado las llagas de Jesús. Por eso hay que tocar las llagas. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, como la tocó Francisco, que toquemos la carne sufriente de los demás. Cuando lo hacemos, la vida siempre se complica. Ayer decíamos en los grupos de Jesús y de Francisco, veo por ahí algunos hermanos, que el Evangelio no le incomoda es que no lo ha leído. Por consiguiente, la vida siempre se nos complica y vivimos una inmensa experiencia en esa complicación, que somos pueblo de Dios y que nos encanta pertenecer a este pueblo. Y una invitación al testimonio de Francisco de Asís, leyendo algunas de sus fuentes, algunas de sus fuentes originales, tratando algunas cuestiones de interés. Un día, dice Francisco, cuando el joven Francisco montaba a caballo cerca de Asís, se le acercó un leproso. Normalmente Francisco tenía horror hacia los leprosos y por eso tuvo que hacerse violencia. Después de darle la plata, que hemos comentado, besarle la mano, después de recitar y de recibir del leproso un beso de paz, volvió a montar en su caballo y siguió su camino. A partir de ese momento fue superándose cada día, cada vez más, hasta llegar a una completa victoria sobre sí mismo por la gracia de Dios. Unos días más tarde, habiéndose provisto de muchas monedas, se dirigió al hospicio de los leprosos y, habiéndolos reunido, dio a cada uno una limosna, besándole la mano al mismo tiempo. Al regresar fue exactamente así. Lo que antes se le hacía amargo se le convierte en dulzura. Ver leprosos para él supone, sobre todo, un punto penoso que rechaza. Pero había tenido una experiencia, él, en las leproserías. Los noviciados del tiempo de Francisco llevaban a los novicios a las leproserías para iniciarse a la vida franciscana. Quizás por eso tenemos hoy pocos franciscanos, porque no van a las leproserías, aunque las leproserías siguen existiendo. Así que Luterio, hermano capuchino, habrá que iniciar el proceso vocacional otra vez por los orígenes, volviendo a las leproserías. Y allí, como se dice en el Testamento, vivía entre ellos y los servía humildemente, los visitaba y quedaba transformado de su presencia. Y acabo en los 3 minutos que me quedan. Una invitación al compromiso en las diversas áreas sociales y eclesiales. Primero, una provocación. Cuando tenéis visitas de vuestros amigos en Granada, ¿comenzáis la visita enseñándoles el barrio de Almanjayar? ¿O nos quedamos como los burgueses normales enseñando la Alhambra, la Caicería y los barrios normales, olvidando que Granada también tiene unos barrios muy curiosos en Azagrande, aunque la parte derecha de Azagrande es un lugar muy bien situado hoy, pero la parte izquierda está muy hecho polvo? O sigamos la zona del Albaicín, o algunas zonas del Zaidín, o algunas periferias también de lugares como muy del centro incluso de la ciudad, que posiblemente nosotros, porque hemos entrado en un sistema, pues se nos olvida que somos gente que formamos en Cáritas, pero también a nuestra gente tenemos que llevarles por ahí. Yo recuerdo cuando daba catequesis más directamente con los chavales, que una de las cosas que hacía con ellos era ir en el autobús y decir en silencio, vamos a estar en el autobús 1 hora en silencio, observando, vamos a dar un recorrido por toda la ciudad y luego vamos a patear en silencio. Al ir solían ir cantando, al volver solían venir llorando. Acabo, invitación al compromiso. Podremos crear un clima de solidaridad con nuestras acciones cotidianas, resolver ciertos problemas y conflictos a través de cierto entendimiento y diálogo, ser capaz de ponernos en la piel del otro y mantener
y entender sus razones, no pretender imponer, sino escuchar, acoger y acompañar. Podemos estar atentos a lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestros barrios y comunidades, también en nuestras parroquias. Podemos colaborar con organizaciones que proyectan el servicio social, las conocemos muy bien. Cáritas es la imagen más bonita de la Iglesia, pero no nos quedemos en lo bonito, sino en lo hondo y profundo, que es el servicio amoroso y entregado, no para el reconocimiento, sino para el servicio, sin olvidar que servir y lavar los pies siempre huele mal, siempre. Podemos también ser austeros y compartir nuevos bienes con los empobrecidos, también pastoralmente. Podemos presentar hasta la dimensión sacramental en clave social. Es un horizonte quizás muy importante porque alabaremos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con todos los pobres con sus nombres. Y podremos también rezar. Si empezamos rezando, pues creo que es bueno también acabar rezando después de dialogar un rato. Hablar con Él, rezar por cada uno, cada día, rezar con toda la fuerza de nuestro corazón y de nuestra alma, compartir con Dios ese anhelo profundo de trabajar por un mundo más justo, rezar como Francisco para que se nos iluminen las tinieblas del corazón, rezar para que el proyecto del reino se abra cada día con más ganas. Y a mí me queda todavía una preocupación también en nuestra Cáritas, en nuestro servicio social, de nuestra comunidad. Como dice el que fue obispo auxiliar de Granada con derecho a sucesión, nuestro amigo Fernando Sebastián, con el que trabajamos también unos años en el sínodo y que luego ha escrito recientemente un par de libros muy interesantes, titulado Evangelizar, cuando habla de los pobres, dice, todavía nuestras Cáritas les queda un camino por recorrer, porque los pobres vienen a nuestras Cáritas a solucionar los problemas humanos y está bien, pero nosotros les solucionamos los problemas humanos y luego cantan los aleluyas en otras comunidades. Pues nuestros pobres también tienen derecho a saciar su estómago y a cantar los aleluyas y la alabanza en el propio lugar. Y como hoy tenemos tantos que llegan de distintas razas, culturas y nacionalidades, habrá que acogerles, hacerles espacio y lugar, para que si no encuentran dónde, puedan encontrar en nuestras plataformas espacios para la reunión. Es muy curioso. Dios siempre acompaña, pero como dice también González Carvajal en su libro, y acabo, Teología para Universitarios, cuando Dios trabaja, el hombre suda. Así que a sudar toca. Muchas gracias. Muy bien. Yo me quedo sin palabras siempre cuando escucho estas cosas tan hermosas y que llegan al corazón, y me gustaría que llegaran también a mis manos y a mis pies y a mis ojos y a mis... ¿no? Yo siempre digo que estoy convirtiéndome a la caridad. Lo que pasa es que el Señor lo tiene difícil. Nos cuesta trabajillo eso, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bonita y es la celebración de la Eucaristía que hago cada 2 semanas en Madre de Dios, donde están las personas. Me emociona un poco. Y el otro día en una misa, porque son los que mejor entienden el Evangelio, ¿no? El otro día en una misa, pues uno de los que estaba allí pues pedía por sus hermanos que estaban en el infierno. Dice, porque yo sé lo que es estar en el infierno. Dice, pero se puede salir de ahí. Y yo he salido de ahí, ¿no? Y pide, no sé, yo, la verdad, para mí la celebración de la Eucaristía con estos hermanos me está un poco conmoviendo, no sé a dónde me llegará. Espero que me lleve a donde Dios quiera. Es difícil, ¿eh? Lo ha dicho Severino, describe un panorama precioso, pero salimos ahí y la ley de la flotación, ya sabes lo que ocurre, ¿no? Que tú intentas bajar y el agua te tira para arriba, ¿no? Es muy complicado. Solo lo puede hacer el Señor. Por eso yo creo que es importante, ¿no? Por lo menos que alguien nos lo presente de una manera que lo veamos claro y Francisco de Asís nos lo enseña maravillosamente. Pero yo no quiero acaparar ni mucho menos el micrófono, sino daros la palabra por si queréis preguntar, compartir
o expresar algún sentimiento que tengáis, ¿vale? Bueno, no te he dicho gracias, pero está más que... Hay dos frases de San Francisco que siempre me han llamado y me han cuestionado. Una la ha dicho aquí, que es: el amor no es amado. Lo encuentro desde una profundidad muy grande que sentiría ese hombre para poder decir: el amor no es amado. Y otra que me dijeron de la vida de San Francisco era que al final de su vida, después de haber hecho lo que había hecho, madre mía, la obra que dejaba detrás de él, la cantidad de hermanos menores y mayores, lo que fuese, en fin, que le dijo a los que estaban cerca de él, ya muriéndose, le dijo: y hasta ahora poco o nada hemos hecho, comencemos otra vez. Pues pienso que este también puede ser un pensamiento positivo, ¿no? Porque en ocasiones podemos correr el riesgo de creernos que no hacemos nada cuando cada uno en nuestra manera, pues intentamos hacerlo, ¿no? Y eso nos tiene que animar, aunque poco o nada hemos hecho, comencemos otra vez. En efecto, cuando San Francisco tenía ya muchos hermanos, fue una de las grandes crisis de Francisco cuando volvió de Tierra Santa, el año 1217-18, y se encontró con una orden que había crecido mucho y se le había pegado también muchas cosas que no eran las que él deseaba precisamente en un primer momento. Pasó una enorme crisis y fue cuando tuvo también su retirada a la Albernia, cuando tuvo el tema de las estigmas, cuando se le aprobó la regla, etcétera, el año 1221, y después la regla bulada en el 1223, justo cuando la orden estaba en esa expansión y cuando él ya veía que se le acercaba también la hermana muerte corporal, que es cuando va rematando un poco algunas cosas que tiene sueltas y invita a sus hermanos que escriban en el Cántico de las Criaturas la estrofa: loado seas mi Señor por la hermana muerte corporal, de la cual ningún viviente puede escapar. Pues precisamente tal era el grado de kenosis o de abajamiento que él había experimentado, que también quería transmitir a sus hermanos siempre el que no olvidasen la pobreza y minoridad, y diciéndoles lo que acabas de decir: comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho, y por consiguiente tenemos que volver permanentemente a releer el Evangelio, que es como su leitmotiv, como su fuente original, como su origen para ir a los pobres. Esa es su origen y esa es su fortaleza. Entonces hay que comenzar, siempre comenzando. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno comienza? Que no se le pegan las cosas. No se le pegan. ¿Qué ocurre? Que generalmente yo tengo la impresión de que se nos pegan mucho las cosas, las personas, los acontecimientos, los lugares. Entonces, claro, por eso cuando el Papa dice: salgan ustedes, nos cuesta tanto salir. Dice: ¿y ahora qué hago yo en la intemperie? ¿Qué hago yo en la intemperie, no? Pues es un poco salir, ¿no? Comencemos, es salir otra vez, es salir. Ir a la Galilea, a nuestras Galileas, que tenemos unas pocas. Pero con un tono muy, muy gozoso, en el sentido de que esto nos produce satisfacción, no personal, sino nos produce la alegría de que los hermanos se sientan recuperados en su dignidad, que es lo más digno que puede tener una persona y lo más importante. Gracias por recordarme lo del comencemos, hermanos, porque ahí estamos todos. De que yo he acompañado, pues, Escolapio, al padre Adolfo Chércoles, que viven allí en Almagalla, y lo he acompañado pues a las 12, a las 11 de la noche, a las 10, y lo he llevado a su casa y ellos han estado en los portales hasta que han visto que yo me he ido. No, espérate, que yo quiero que tú te vayas. O sea que la situación es difícil y hay que tener mucho valor o lo que sea. Pero yo me quiero centrar en el Evangelio. Y yo veo que Jesús atiende a las personas que van en busca de él. O sea, yo no recuerdo que él vaya a sitios donde estaban los leprosos ni nada de eso, sino que se encuentra a un leproso y lo atiende. Se encuentra a un padre que dice que su hija se está muriendo y lo atiende. Y eso yo colaboro en Cáritas. Y yo veo que allí lo que se hace es, muchas de las cosas, un porcentaje altísimo, es atender
a las personas que van allí. Y atenderlos, pues no solamente ya en el plano material, sino también transmitir alguna cosa más, ¿no? De que son hijos de Dios, de que, en fin. Y entonces yo lo que veo es que visitar a barriadas, marginales y todo eso, hay que tener por la fuerza del Señor. Pero un cristiano también es importante que aquel persona que se acerque, que lo atienda en la manera que tú puedas y sobre todo con amor y con cariño. A ver, yo te respondo en franciscano. Ayer se lo comentaba también a algunos hermanos que están por aquí. Habréis leído muchas veces la oración que se le atribuye a Francisco de la Paz. Muy importante es dar. Pero muy importante es recibir. Si solo damos, estamos arriba. Damos a otro que nos pide, que está abajo. Es necesario dar y recibir. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra. Y luego otra característica más. Dar, recibir y dejar en libertad. Porque si no dejamos en libertad, al otro lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Y por eso en muchos momentos, incluso en los servicios de Cáritas, tenemos que acompañar hasta el límite que sea necesario y en muchos momentos distanciarnos en la medida en que el otro vaya creciendo, al modo de Juan el Bautista, que él vaya creciendo y yo vaya desapareciendo. Porque lo importante es que crezcamos. O sea, yo creo que a ese nivel podemos salir. Por ejemplo, algunos que vienen a nuestras Cáritas, a todas, a pedir o a servir, también con ellos podríamos comer alguna vez, celebrar algún cumpleaños, celebrar alguna celebración de su familia, participar en algún funeral, acompañarles en la educación de alguno de sus hijos. Recuerdo en alguna ocasión, hace unos pocos años, cuando yo caí, como Francisco se encontró con los leprosos, yo caí con la moto con la que funciona hace 40 años, que anda y va muy bien, en una zona de gitanos. Entonces los gitanos estaban muy cerca de la calle Arabial. Ahora ya son parques todo. Y los gitanos cuando me vieron me conocieron, porque iban a pedir a nuestra iglesia. Dejé la moto y me comí con ellos un marrano muerto que me supo a gloria bendita. A mí me encantaría muchas veces comer marrano muerto con los gitanos, porque en el contexto de ellos también te dan lo mejor que tienen. Lo malo es que no te dé asco, porque claro, la primera impresión es que te echa para atrás. Pero ahí hay que hacer un camino, dar y recibir. Por eso yo estoy convencido que nuestras Cáritas también tienen que hacer proceso de salida. No todos, pero en esa mentalidad, en ese proceso, ¿no? En ese proceso, el acompañar la formación de nuestros pueblos, en nuestras comunidades, a veces visitar a nuestros inmigrantes, citarles también a muchas celebraciones interesantes. Me sorprendió, si alguna vez tenéis ocasión, en Madrid, al lado de Cuatro Caminos, hay una parroquia de capuchinos, aquí hay un hermano, el guardián de los capuchinos, y tiene una parroquia enorme, y iba yo casi todos los años a celebrar Eucaristía los domingos, y allí ellos acogen a inmigrantes, y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde los inmigrantes están en la parte de atrás de la iglesia. Mientras los feligreses van a la iglesia, ellos están haciendo la convivencia, se encuentran, comen, celebran. Me pareció una experiencia muy, muy hermosa. O sea, que los inmigrantes tengan un espacio para celebrar, para cantar. Y yo que veo en nuestras comunidades, en la que yo estoy, para que hablar de mi prójimo, que van tantos inmigrantes y tanta gente de otros lugares y con ellos nos cuesta buscar espacios para celebrar la vida, ahí hay camino por hacer, precioso también. Porque les damos, sí, pero también tenemos que recibir de ellos mucho. Los abrazos, los besos, la comunión, el diálogo, la relación personal, la escucha, su preocupación, su separación, sus hijos, muchas cosas. Yo creo que ahí aprenderíamos bastante, según la fuerza que Dios nos dé, según nuestras posibilidades, sin hacer cosas extrañas, ¿no?
pero como un proceso, me parece. Sería más rico, ¿no? Me parece. ¿Se oye? Yo quiero hablar de una de las pruebas que veo yo que en los grupos de Cáritas, no mucha experiencia en el grupo de Cáritas, pero bueno, estos 12 últimos años sí que me ha tocado compartir y vivir la experiencia de un grupo de Cáritas. Como una prueba es que desazona, que desilusiona, que pone a prueba el servicio y el de Cáritas, la picaresca. ¿Cómo encajar la picaresca? Inevitable. Al decir picaresca es pues que en el mundo de los pobres, bueno, ya lo entendemos. Y tú has dado ahí, nos has regalado, entre tantas experiencias que son más que anécdota, pues has dicho que en la iglesia de los franciscanos no hay... Se ha eliminado la mendicidad. Se ha eliminado la mendicidad. Ya no hay mendigos. Y como que eso puede despertar de primeras pues una crítica. ¿Cómo es posible? Unos franciscanos. Y no sé si lo he entendido bien. Pero luego lo has ilustrado. ¿Pero qué lleva consigo el evitar la mendicidad? Pues acompañarles a cubrir la necesidad que piden, pero sin alimentar la picaresca. Es decir, si realmente es un pobre real, si es real, pues y necesita viajar, pues se le saca el billete. Si es un pobre que necesita comer, pues se le da la comida. Es decir, yo concluyo de ahí que la mejor forma de responder a la crisis y al desaliento de encontrar la mendicidad y entonces uno ya desanimarse es involucrarse en la vida de ese pobre. Y ahí se desenmascara si es un pobre falso, o sea, engañoso, o es un pobre real. No sé si he hecho bien la interpretación. Bien, justo. Y crear todo un proceso de educación permanente en caridad a todos los fieles cristianos de las comunidades. Ese es un proceso muy lento, pero muy importante. Igual que se debe de decir a pari de aquellos cristianos que habitualmente lleguen tarde a la Eucaristía dominical, no se puede decir que hayan cumplido con el precepto del Señor. Habría que decir de aquellos cristianos que no tengan una implicación social en la caridad del modo que sea posible y de modo un poco organizado y acompañado, no se puede decir que seamos unos cristianos testimoniales, medianamente testimoniales. Eso va por ahí, supone mucho. Últimamente, no sé si habéis leído, el Obispado de Bilbao, hace unas semanas sacó un pequeño documento sobre el tema de las limosnas en las iglesias. Si queréis trabajarlo más, está publicado. Porque, evidentemente, habría que trabajar mucho ese asunto, lo cual supone mucha tarea, mucha dificultad, mucha pelea, ciertos peligros, pero uno sabe de quién se ha fiado. Y, bueno, al final, el acompañamiento me parece que es mucho más rico. Tomar un café en un bar con una persona, charlar con él, pagarle todo el café, acompañarle y ver por dónde anda y cómo sigue y cómo viene, eso vale más que la vida. Y además eso se huele. Hace 3 semanas estaba yo por la noche esperando a alguien que llegaba a Granada a las 10 de la noche, se me acerca un joven y me dice, ¿me das tú una moneda que quiero marchar en el autobús? Digo, ¿dónde quieres ir? Dice, yo quiero ir a Tarce. ¿Tarce quieres ir tú? Ah, que quieres ir a la Escuela de Solidaridad. Ah, se le abrieron los ojos. Sí, es que yo soy de la Escuela de Solidaridad de Ignacio. Pues nada, vamos a llamar a Ignacio ahora mismo. Si va a Tarce, no tiene dinero, son las 10:30 de la noche, tiene un autobús como la gallina y el huevo. ¿Me explico?
Entonces, si tú en ese momento haces una llamada telefónica a la persona encargada, él reconoce que alguien se ha solucionado el problema, te esperó un rato, una hora o así, digo, yo te llevo y dice, no, ya espero a Ignacio que viene a buscarme. No sé si me explico, a veces hay que tener ese olfato, que lo da la calle. Eso que los políticos dicen de pisar la calle. Lo da la calle y lo da la teología, porque si la teología que yo explico en la Facultad de Teología me quedo sentado en el ordenador escribiendo unos apuntes nada más y dando mañana a las 9 clases a los alumnos, hablando de teología pastoral, pero luego esa teología pastoral no la llevamos a la aplicación de nuestras comunidades cristianas, pues como comprenderéis, entonces hay que hacer un trabajo muy bonito ahí. Yo creo que es un trabajo bonito. Gracias, es eso, justo es eso. Es más empeñativo y es dificultoso. Sería bueno, muchos de los que piden yo lo paso muy bien, que ya conozco bastantes, no llevo 30 años en Granada. Muchos de los que piden van corriendo, cuando están en nuestra iglesia, van corriendo de nuestra iglesia al momento de salir la gente a nuestra iglesia, corriendo a Santa Teresa. Y de Santa Teresa, como yo también trabajaba en arciprestado, pues iban disparándose de uno para otro. Y luego cuando igual le dices algo, pues te dicen así una bordería, pero tú entras en la bordería también. Entonces una cosa, lo que pasa es que no tienes que pasarte, porque claro, si viene un cura que dice una bordería con una cosa de esta, y dice, oye, el cura diciendo, ¿veis? O sea, que hay que tener ahí un poco de... Es eso. ¿Os parece que acabemos rezando? ¿Nos ponemos de pie y nos damos la mano? Antes de rezar, perdonad un momentillo. Esta hojita tiene por detrás un cuestionario. Sería bonito que la pudierais rellenar y entregar. Lo que pasa es que entonces no lo podéis llevar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues dejamos 2 minutos para rellenarlo aquí, es corto, ¿no? Sí. Sí, dejamos, pues será más fácil, ¿no? Si dejamos 5 minutitos, sentaros, Pues más que que sea nada, la penitencia en función de los Más pobres. que nada porque cuando se programan estas jornadas, pues tener en cuenta un poquito también vuestro parecer, ¿no? Si dedicamos 5 minutos, dejamos hecho, si no, Alfonso se pierde. Si tenéis un bolígrafo por ahí, lo rellenáis y se lo regaláis a Cáritas. Yo boli no tengo.